Honorable Asamblea, a nombre de la Comisión de Justicia debo iniciar por reconocer el trabajo que se ha realizado en el seno de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia. El reconocimiento personal a la conducción, al compromiso, al sentido de responsabilidad que mostraron la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, a las integrantes de la mesa directiva, a la senadora Diva Jadamira Gastelum, a la senadora Adriana Dávila, a la senadora Mónica Arreola Gordillo y por supuesto también a la senadora Arely Gómez González, secretaria de la Comisión de Justicia. Creo que fue un proceso no solamente escrupuloso en el análisis de cada uno de los aspirantes, fue un proceso cuidado en todos sus aspectos. Un proceso que cuidó mantener la exigencia constitucional y legal de la publicidad en cada una de sus fases, el rigor para analizar los perfiles, la objetividad para tratar a todos por igual y sobre todo la necesidad de privilegiar un perfil en la toma de decisiones sobre la persona que resultará electo. Este proceso tuvo una importante aportación. Se escuchó como condición necesaria a las organizaciones de la sociedad civil, promotoras y defensoras de los derechos humanos en nuestro país, que todos los días hacen un trabajo honorable, valeroso y sobre todo comprometido para cambiar las realidades de nuestro México. De esas organizaciones escuchamos que México y la agenda de los derechos humanos tienen pendientes muy claros. Pendientes que le tocará acometer a quizá la institución que más honra el sentido humanista de la democracia en el mundo y en nuestro país. Una institución que en su diseño, en su propósito y en sus fines está orientada a hacer prevalecer la dignidad de la persona y la proyección de esa dignidad en las realidades jurídicas que significan los derechos. De esas organizaciones escuchamos que es necesario estrechar la relación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con esas organizaciones, para que haya un trabajo efectivo de acompañamiento, pero sobre todo el diálogo constructivo entre quienes todos los días se enfrentan a las realidades de violación a los derechos humanos y quien tiene el mandato institucional de promover y defenderlos. También escuchamos que es necesario que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos transiste hacia el gobierno colegiado a través del fortalecimiento inmediato del Consejo Consultivo que también emana de la voluntad de este Senado. Se nos ha sugerido en esas consultas que es impostergable convertir a la Comisión en un verdadero instrumento de acceso a la justicia para quienes no tienen las condiciones materiales para acudir a la sede jurisdiccional y también ampliar la visión de la Comisión para comprender no solamente aquellos derechos que están vinculados directamente en el esfuerzo del Estado para garantizar la seguridad y la paz pública, sino otros derechos que corresponden y comprometen el patrimonio ético de la humanidad, los derechos de acceso a la salud, los derechos a la educación, los derechos culturales de los pueblos indígenas, los derechos al medio ambiente, los derechos económicos y sociales, los derechos de la cuarta generación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumple una función pacificadora de las relaciones sociales. Es una instancia de mediación que la democracia mexicana tiene para evitar que los conflictos escalen a grados tales que se rompa el tejido social. Tiene también una función pedagógica, la misión de sembrar en la conciencia colectiva el respeto a la dignidad de las personas y el respeto a los derechos que circundan esa dignidad. Tiene también una función política, la función política de evidenciar al poder cuando en ejercicio de ese poder vulnera los derechos, vulnera la dignidad y rompe con el principio de legitimidad básico del Estado, que es responder a los seres humanos como principio y fin de la ordenación social. Quien resulte
electo esta tarde recibe un mandato claro. Recibe el dato extraordinario del consenso, un mandato cargado de esperanza del pueblo de México en la mayor crisis que ha vivido nuestro país en materia de los derechos humanos. Tendrá la encomienda inmediata de atender los casos que han lastimado a México. Ayotzinapa y Tlatlaya deben ser la prioridad del nuevo titular para encontrar la verdad, reparar el daño, fincar las responsabilidades y, sobre todo, garantizar que nunca más se repitan hechos como estos. Debe también tener claridad del mandato que recibe sobre situar a los derechos humanos en el primer punto de la prioridad nacional. Si hoy vemos violaciones sistemáticas a los derechos humanos en realidades sociales, tiene que ver con el hecho de que los derechos humanos han perdido la fuerza y el énfasis que debe tener en nuestra dinámica política y también en nuestras dinámicas sociales. El nuevo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe hacer un esfuerzo contundente por recuperar la primacía que tienen los derechos humanos en la política, en los espacios sociales y en la interacción del poder y de la sociedad. Recibe un mandato de conducir una nueva etapa en la transformación institucional del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. Una nueva etapa que implique atender los nuevos fenómenos de violación a los derechos humanos, como la desaparición forzada de personas, de los derechos que se reconocen a partir de instrumentos normativos específicos, como los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. El pendiente histórico que no admite más espera de atender los derechos de los migrantes, de los desplazados, de las personas que sufren en su realidad cotidiana la ausencia de oportunidades y la imposibilidad de forjarse su propio destino. El primer defensor del pueblo español dijo alguna vez que si cuando se concluye el cargo y se tienen muchos amigos en el poder, solo puede obedecer a dos razones. La primera, porque aquella persona que concluye el cargo fue un mago de la política, o bien porque hizo mal su trabajo. Nuestra esperanza, la esperanza de este Senado de la República, es que al paso de los próximos 5 años, la persona que hoy elijamos tenga pocos amigos en el poder y muchos ciudadanos reconocidos con su aportación. Esa será la mayor muestra, la muestra luminosa de que la persona que hoy sea electa por este Senado hizo correctamente y para bien su trabajo. Por su atención, muchísimas gracias. Para posicionar